Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar de este libro de acá. Voy a ver si lo encuentro. Voy a colocar algunos pedazos del libro, fragmentos, en, en la página del canal. ¿Ya? Vamos a arreglar aquí el audio. A ver si lo arreglamos aquí. Ya vamos a ver. A ver. Espero que se escuche bien aquí. Aquí, vamos a ver. Acá. Ya, bueno, vamos a hablar de este tema, señores. Este tema trata sobre la gran transición de la URSS y el fin de una época. Ya hemos hablado también de esto en otras ocasiones. Vamos a tocar una de las aristas. Hemos tocado las aristas de la hipernormalización, ¿no? Entra a la página Facebook de Real Biopolítica. También en este canal de YouTube están los videos sobre el tema de la hipernormalización, ¿no? Puedes entrar a la página de Real Biopolítica y lo vas a encontrar ahí, ¿ya? Ahora vamos a hablar de este punto. Este artículo lo escribe Jairo Sánchez para el portal Cultura Más. Vamos a verlo. Es el 7 de septiembre de este año 2024. Vamos a ver qué nos dice. La gran transición Rusia 1985-2002. Está haciendo una reseña, una recensión a este libro, ¿no? Aquí puedes ver la portada del libro. Es una documentada y completa crónica periodística que narra las claves, complejidades de dos eventos históricos importantes del último siglo: el intento de transformación y la implosión de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como la implosión significa que se cae sobre sí mismo, se desploma sobre sí mismo, o sea, no explota, ¿no? Cuando explota se esparce hacia afuera, ¿no? Cuando implosiona, se cae hacia adentro. Esa es la implosión de la URSS. El Estado soviético fue durante mucho tiempo un símbolo de progreso y esperanza para los trabajadores de todo el mundo, pero eso no significa que no tuviera sus propias sombras. Es decir, fue una idealización, ¿no? El Estado soviético subsiste porque hay propaganda ahí. Hay propaganda de idealización del personaje arquetípico, de ese personaje romántico llamado el obrero. Se idealiza, pero en verdad no era una democracia, no era un estado de obreros. O sea, no era un estado donde gobernaran los obreros, gobernaba una nomenclatura, de lo cual hemos hablado aquí repetidas veces en el portal de Real Biopolítica. Vamos a ver. Los estragos causados por el conflicto entre los blancos, o sea, los monarquistas, y los rojos, ¿m? La invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 y la represión stalinista dieron paso a un duro proceso de reconstrucción compensado con la creación de un imperio. Sí, o sea, cuando Stalin muere ya, cuando- porque Stalin crea la represión. La represión stalinista se está refiriendo a los inicios de los procesos de Moscú de 1936. De eso también hemos hablado. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero hemos hablado de eso, los procesos de Moscú de 1936, que es una especie de caza de brujas que hicieron los soviéticos, entre ellos mismos para depurar al bando rival. Eso es lo que hizo Stalin. Entonces, cuando Stalin hace eso, se queda sin ninguna resistencia interna y comienza el proceso del imperio, el imperio soviético. Nace por eso, por esa represión de los procesos de Moscú, ¿no? El imperio en el este de Europa, y con la emergencia de un relativo relajamiento de la rigidez vital soviética durante los años de gobierno de Nikita Khrushchev. Eh, el este de Europa se volvió soviético a través y crearon una barrera llamado el telón de acero. Europa estaba partido en dos: las democracias liberales al oeste y las democracias populares al este, de tinte soviético, ¿no? Eso fue el telón de acero. Bueno, muchos no lo han vivido, ¿no? Pero sí existió eso. Estaba partida en dos, por la mitad estaba partida. Una línea irregular que iba de norte a sur, de la zona de Europa. Bueno, que es justamente los territorios que fueron conquistados tanto por los soviéticos como por los aliados durante el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? eh, que tenía que ver justamente con la guerra contra la Alemania nazi, ¿no? Bueno, eso era, ¿no?
Eso es lo que decían, ¿no? Pero en verdad era una conquista de la coalición occidental y del Imperio Soviético. Ambos fueron y marcharon. ¿Y quién estaba en medio? Los nazis, pues. Estaban en medio. Los nazis también habían creado su propio imperio. Entonces ahora habría que marchar sobre Europa y cada quien marchaba al mayor ritmo que podía y al final los ejércitos se miraban frente a frente, los del occidente y los del oeste, y se quedaban ahí. Y ahí se creó el telón de acero. Justamente en los sitios donde se pusieron los ejércitos frente a frente. Y así se partieron Europa en dos. Claro, lo hicieron sobre los restos del imperio nazi. Imperio nazi. Y así se aprovecharon eso, ¿no? Claro, y propagandísticamente se tomó ¿cómo se puede decir eso? Propagandísticamente se tomó como la liberación de Europa de las SS, de la esvástica, liberar a Europa de la esvástica, pero en verdad era partirse Europa en dos, de eso trataba. O sea, es la neolengua histórica de ese tiempo. Bueno, acá dice, vamos a ver qué dice acá. Ah, acá está. En octubre de 1964, Leonid Brezhnev y otros miembros de la vieja nomenclatura destituyeron al promotor de la desestalinización y instauraron de nuevo una línea oficial de corte dura y tradicionalista, preocupándose por parcelas de poder y privilegios para sí mismos y sus aliados, más por eso que por afrontar las verdaderas necesidades del pueblo, las dificultades políticas, económicas y sociales que el pueblo tenía. Más que eso, se preocuparon por tomarse ellos sus parcelas de poder, ¿no? Y se desentendieron de las necesidades del pueblo. Mientras los años pasaban, los dirigentes de la URSS siguieron sin dar solución a los graves problemas estructurales que la afectaban, las carencias democráticas de sus instituciones y vida políticas, que facilitaban la extensión de la corrupción y el caciquismo. O sea, se agarraban fiscalías, se agarraban ministerio público, se agarraban juzgados, se agarraban Ministerio de la Producción, se agarraba Ministerio de Economía, se agarraba Ministerio de Transportes, se agarraba Ministerio de Educación, o sea, se agarraban varias parcelas entre ellos y comenzaban a robar ahí. ¿A qué te recuerda eso? Sí, a los actuales estados, ¿no? A, a Latinoamérica, a Sudamérica, te recuerdas, Centroamérica, todo el Caribe, ¿no? Así se agarraban todo y se preocupaban por robar y la gente no tenía justicia porque ellos no estaban para dar justicia, estaban para robar. Para eso estaban. Acá está. Vamos a ver, y la falta de flexibilidad y dinamismo de su sistema económico, lastrado por la irracional y pesada carga que suponía la carrera de armamento sostenida con Estados Unidos desde finales de la década de 1940, la carrera armamentística. Solo en 1985, cuando la crisis sistémica de la URSS había desarrollado profundas raíces en su seno, apareció una figura que tomó medidas enérgicas para intentar rescatarla de su situación, el famoso y polémico Mikhail Gorbachov. ¿Por qué? Porque todos los anteriores, después de Stalin, como Stalin crea el imperio, ¿no? Ya está el imperio consolidado, entonces los demás simplemente quieren medrar de ese aparato imperial ya existente. Entonces comienzan a agarrarse parcelas de poder y comienzan a robar y a hacer corrupción. Solamente van para eso el Estado, no para sus fines, los fines que tiene, que son los fines sociales de servicio al pueblo. Entonces todo empezó a colapsar porque no estaban preocupados en mantener el Estado, estaban preocupados en robar, en levantarse el peso del Estado. Entonces aparece Gorbachov. El líder reformista estaba convencido de que la Federación Socialista debía seguir existiendo y de que a pesar de ello sus cabecillas tenían que dejar atrás su pasado autoritario y esforzarse en aplicar políticas económicas razonables y adecuadas para atajar los problemas de carestía moral y material que la población soviética sufría desde hace varios años. Bien que van a dejar de robar, bien. Él decía que dejen de robar, o sea, es lo que tenemos, ¿no? El sinceramiento. Hay que sincerarse, ¿no? ¿No? Ahí está. Pero eso es difícil, eso solamente surge después de un apocalipsis. Los humanos se sinceran después de un apocalipsis. No se sinceran antes. Tiene que pasar eso para que recién se sinceren, ¿no? La pregunta no es cómo hacer para que no te roben, es cómo hacer para que tú no robes.
¿no? Eso, esa es la pregunta. Así se solucionó con la crisis de los productos secundarios en el Neolítico, se solucionó el clima de tensión y de violencia que había en el Neolítico, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hacer para evitar que el vecino te saquee y te robe? En vez de esa pregunta, si fueron más sinceros, hicieron una pregunta. ¿Cómo hacer para no tener necesidad de robarle a la tribu vecina, a la aldea contigua? ¿Cómo hacer? Esa fue la pregunta que tenían que hacerse. ¿Cómo hacer? Hago leche, uso el guano como abono, uso la lana, uso cosas secundarias, cosas que no había antes. Hago leche, hago queso, ¿no? Así, hago fermentaciones, ¿no? O sea, eso, o sea, crear productos secundarios. Entonces ya lo podías almacenar y ya no había necesidad de robar al vecino, ¿no? O sea, tenían que aceptarse como lo que eran, ¿no? Y solucionar eso para evitar hacer daño al otro. Ese es el sinceramiento que debe haber. Pero claro, en la URSS, pues, ¿cómo van a sincerarse y decir, cómo voy a hacer para no, como funcionario, ¿no? ¿Cómo van a hacer esto como funcionarios? ¿No? Hacerse un acto de contrición de funcionarios para ya no coimear, ya no cutrear, ya no robar. Acto de contrición tenían que hacerse, tenían que reconocerse como tales, ¿no? Es tampoco difícil. ¿Ves? Eso es lo que hay en la humanidad. El líder reformista estaba convencido de esto, ¿no? De esa carestía moral y material, ¿no? Es lo mismo que estamos viviendo últimamente aquí. Los cambios que promovió desde que llegó al poder fueron numerosos y relevantes en el 85. Tenía la intención de traer un cambio, sentar las bases de un proceso de transición democrática que no hubiera acabado con el socialismo, pero sí hubiera dado fin a la dictadura. ¿No? Así. O sea, hubiera seguido existiendo el socialismo, ¿no? Solamente que el aparato de la nomenclatura se hubiera desmoronado. Y eso es más importante para estas élites, mantener su aparato de nomenclatura, que mantener el sistema en sí, sea el sistema que sea. Sin embargo, Gorbachov se transformó en el débil eslabón central de una cadena en la que, por un lado, la nomenclatura deseaba mantener el statu quo de la época brezhneviana, ¿no? El statu quo de la época de Brezhnev, ya lo hemos hablado, ¿no? Una vez que el imperio está consolidado, el statu quo de Brezhnev es medrar, tomar control del aparato público y saquearlo a través de los ciudadanos, ¿no? Saquea al ciudadano a través del aparato público. Ese es este sistema, el sistema de Brecht, ¿no? El sistema que sigue a un imperio consolidado, ¿no? En la nomenclatura, pues, como te he dicho, no quería hacer eso, ¿no? O sea, la camarilla, ¿no? Nomenclatura es la camarilla. Y por el otro, los demócratas abogaban por disolver el Estado soviético, ¿no? O sea, sabían que el Estado soviético intrínsecamente implicaba ese nivel de corrupción, ¿no? Y de dictadura. O sea, bueno, aunque dio derechos y garantías, el que fue último presidente de la URSS también se vio forzado a gobernar con mano de hierro para contener a las fuerzas que podían desestabilizar su obra. Esta contradicción imperdonable para los que lo apoyaban se sumó a sus maniobras de sus opositores en el interior y el papel conspirador del gobierno estadounidense de George Bush, que permitió la caída de Gorbachov porque creía que podía entenderse mejor con el primer presidente de la nueva Rusia neoliberal, con Boris Yeltsin. Ah, sí, es mejor, ¿no? O sea, se cae la URSS, ya no hay URSS, entonces ya no hay presidente de la URSS. Se parte en pedazos y me quedo solamente con el de Rusia, que es Boris Yeltsin. Así es. O sea, dejaron a Gorbachov sin piso, disolviendo la URSS y quedándose con uno de los tantos presidentes de la República de la URSS, que es el de la república más grande, que es la Federación Rusa. Porque también estaba Kazajistán, Bielorrusia, Ucrania, Uzbekistán, había un montón de países, pero el más grande era la Federación Rusa. La manera en que implosiona la URSS y la forma en que se reconstruyó su continuadora marcaron una serie de eventos que hoy en día se han convertido en asuntos de plena autoridad, entre ellos la cuestión de Ucrania. Claro, porque ¿qué territorios son de Ucrania, qué territorios no? ¿No? Si en verdad eran circunscripciones administrativas artificiales creadas por la URSS. Le pusieron Ucrania porque allí había un pueblo ucraniano, pero no toda la zona de Ucrania es ucraniano. ¿No? Eso, o sea, lo que deben hacer ahí es simplemente que cada grupo decida.
pero en Ucrania se instaló el régimen de Kiev con el J. Zelensky, un grupo de Jotas ahí, de los házaros, que están dominando sobre población ucraniana. Los ucranianos son dominados por población no ucraniana, por una élite no ucraniana, una camarilla no ucraniana. ¿Ya? Entonces, es que es otro tipo de dictadura que hay en Ucrania, la dictadura de Zelensky, que es ya un aparato. ¿Ya? El que venga después va a usar ese mismo aparato de dictadura. Eso sí. La del historiador, escritor y corresponsal internacional español Rafael Posch de Feliu, que trabajó para el diario La Vanguardia en Moscú y Pekín durante décadas, es una de las pocas voces verdaderamente autorizadas para narrar los extraños sucesos que dieron fin al siglo XX, que anunciaron el comienzo de un nuevo mundo que todavía parece estar en proceso de gestación. Ah, lo está diciendo, está en proceso de gestación. ¿Y qué se va a gestar? El nuevo orden mundial, que vamos hablando de lo que se está gestando. Grafenar, grafenar y grafenar. Nuevo orden mundial, varios de 15 minutos. Eso es lo que se está gestando una vez que esto cae. ¿Eh? Así que, ya sabes, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista.